79 te saluda. ¿Cómo va? Hola Luis y todos, ¿cómo están? Muy Bien, bien. bien. ¿Cómo ves el gobierno en términos generales después de ciento y pico de días de gobierno? Bueno, a ver, yo diría, tiene sus más y sus menos. Creo que diría, si vos me preguntás qué es lo más importante que logró Milei, y me parece que lo más importante que logró es haber atravesado algunos umbrales de lo que en la Argentina parecía que no se podía decir. Es decir, algo así como, bueno, no se podía hablar de hacer una política contractiva para tratar de bajar la inflación, no se podía hablar de superávit fiscal, no se podía hablar de apertura. Me parece que yo diría, estos son los grandes logros que ha hecho Milei y, en primer lugar, que la inflación incorpore un sendero descendente. Ahora, lo que falta es estabilidad fiscal, es atender el impacto social que la recesión va a tener, porque esto es muy evidente, y en lo negativo incorporaría también unas formas que me parece que lo vemos hoy en el plano diplomático, que generan lo mismo que generan los populismos del otro lado, que es búsqueda de enemigos, conflictividad, tensión, crispación. Me parece que es la parte negativa. Yo resumiría en esto. Ahora, los primeros 3 meses, tenemos que ver cómo consolida este sendero que empezó a mostrarse y cómo articula un sustento político y social que hoy en las encuestas está bien, pero que después, cuando tenés que traducirlo en leyes y en acciones más concretas, eh, tiene algunos problemas. Claudio Gustavo Noriega te saluda, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? En esos umbrales que corrió, que vos mencionás de Milei, también corrió otros umbrales en lo que se llama la batalla cultural, como por ejemplo un 24 de marzo salir a disputar la conversación pública sobre lo que pasó en la década del 70. ¿Qué importancia le das a eso? ¿Te parece algo distractivo o te parece algo central dentro de lo que es el gobierno Milei? Me parece que hay una idea que está incorporada en mi ley, en la vicepresidenta Victoria Villarroel. Ahora, lo que siento y de lo que vimos el 24 de marzo es que es un nuevo parche en el ojo y para volver a mirar una mitad. Cuando veo el video del Tata Joffre, que además me parece una comunicación vieja, que habla solo a los que lo conocen, tanto es así que Tata Joffre dice, me conocen como el Tata, digo, bueno, ¿quiénes son los que lo conocen? Habla para pocos y no amplifica esta cosa de, bueno, discutamos todo, discutamos algunas cosas, discutamos sí la apropiación que hizo el kirchnerismo de los derechos humanos, discutamos que las víctimas de la guerrilla han sido en algún momento invisibilizadas, que no es equivalente las víctimas de la guerrilla con las víctimas del terrorismo de Estado. Me parece que eso está bien, me parece que hay un intento de hacerlo, pero la forma en la que se hizo el 24 de marzo parecía más una provocación como la que se hizo el Día de la Mujer, el 8 de marzo, con el cambio del Salón de las Mujeres, y lo mismo el 24 de marzo con los derechos humanos. Es como plantarse en un lugar donde lo que quiero es dar una batalla que es más en la construcción de enemigos que en la construcción de una sociedad con más equilibrios, con menos crispaciones, con menos enfrentamiento y con menos polarización. ¿Por qué hablas en tu nota de hoy, en tu columna de hoy, sobre la encerrona de Milei a la oposición? Bueno, Milei lo que ha logrado con dos cosas, con la postulación del hijo, un juez extremadamente polémico, extremadamente cuestionado, con una trayectoria muy cuestionable, y con ahora la revisión y el achicamiento de la ley Ómnibus, es poner a la oposición en una situación muy incómoda. Y muy incómoda, ¿por qué? ¿Qué es lo que digo ahí? Porque lo que está haciendo es atacar casi las bases de la solidez que tiene hoy la oposición, sobre todo la oposición del kirchnerismo, cuya solidez está dada por esa primera minoría amplia que tiene más de 90 diputados en la Cámara Baja, que tiene 33 senadores en la Cámara Alta, y esa es la gran preocupación de Cristina Kirchner. Si esa
si esos bloques llegan a romperse, y hoy están seriamente en riesgo de romperse o de tener que aceptar las cosas que Milei le propone, digo, y esta es la encerrona, el dilema es, o me como la manzana envenenada que estoy presentándole con el caso del juez Lijo o algunas cosas de la ley ómnibus que no me gustan, o empiezo a transitar la posibilidad de que pierda la unidad del bloque. Si pierde la unidad del bloque, para Cristina es un golpe durísimo, porque ahí radica la base de su poder remanente, la posibilidad de discutir poder con el gobierno, la posibilidad de obtener algunos recursos que necesitan, sobre todo la provincia de Buenos Aires, y esto es el principal problema. Ahora, este problema también se traslada a los demás, porque en muchos lugares, por no solo mérito de Milei, sino porque los vínculos que ha atado con la casta a la que Milei dice combatir, Ariel Lijo y su padrino en este proceso, que es Ricardo Lorenzetti, pueden poner en riesgo las unidades también de bloques como el del radicalismo, inclusive el del PRO. Por eso es que habilitó un camino que empieza a generarle mucha complicación a la oposición. ¿Sos optimista en el sentido de que puede haber una aprobación de una ley ómnibus menos pretenciosa y más reducida a mediados o en la segunda mitad de abril? Yo creo que está bastante avanzado ese camino, primero porque se han sacado muchas cosas que eran las que provocaban conflicto. Queda todavía un sendero largo por acordar algunas cosas, y acá, hasta aquí lo que vimos es Milei siendo muy inflexible en esas negociaciones. Habrá que ver si en la búsqueda de esto y de lo que algunas cosas empiecen a discutirse, y entre otras hay que ver emergencia, facultades delegadas, alguna serie de cosas donde hay que ver en la letra fina y en lo que quede, y en la asistencia a las provincias, que es parte de la discusión, y algunos fondos, qué es lo que queda. Yo creo que se ha avanzado mucho, que esto de romper el eje unívoco de las provincias se muestra como un avance importante, y vuelvo acá, por mérito del gobierno y por demérito de los gobernadores, a los cuales la situación crítica que están afrontando en sus provincias con los recursos los empieza a correr el tiempo de una manera muy inquietante. Muy bien. Querido Claudio Jacqueline, gracias por atendernos. Nos comunicamos en cualquier momento. Gracias, Luis. Gracias, Gustavo. Un abrazo para todos. Abrazo. Bueno, acá está el análisis de Claudio Jacqueline, un gran periodista del diario La Nación. Empezamos a